La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Eso. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Eso, excelente. ¿Escuchan bien allá atrás? ¿Sí? ¿Sí? Eso. Parme, ¿tú escuchas bien allá atrás, Noemí? ¿Sí? Eso. Tú, Luz Dari. Eso. Bueno, hermanos, buenos días para todos. Me alegra volverles a ver. Y bueno, bienvenidos también todas las personas que nos visitan hoy en nuestra celebración. Bienvenidos. Quiero invitarlos para que tomemos un momento para orar, ¿sí? Continuamos en nuestra serie de exposiciones, vea, con base en la carta a los Romanos, la justicia de Dios impartida en el Evangelio. Y ha sido un buen tiempo. Gracias al Señor por su palabra. Y quiero invitarte para que oremos. Oremos, hermano. Ahí donde estás, ora. Ora por ti mismo, por la iglesia. Que el Señor hoy nos bendiga. Oremos, hermanos. Amado Salvador, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos. Nos maravillamos con lo que tú eres, Señor. Hemos cantado juntos como hermanos y hemos alabado tu nombre. Nos hemos recordado el Evangelio mientras cantábamos. Hemos recordado tu gracia. Hemos recordado que tú eres nuestro sustento, nuestra fortaleza. Y te damos gracias por eso, Señor. Y ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, que tu palabra va a ser predicada, te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu. Por favor, Espíritu Santo de Dios, guíanos hacia toda verdad. Convéncenos de nuestros pecados. Aliéntanos, afírmanos en el Evangelio, te lo pedimos. Tú sabes lo necesitados que todos estamos de ti. Por favor, Señor, bendice la iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, continuamos con nuestra serie de exposiciones, la justicia de Dios impartida en el Evangelio. Este tiempo que hemos tenido ya desde inicios de año para estudiar la carta a los romanos, la carta a los romanos. Y bueno, parece que fue hace como, un buen tiempo que habíamos dejado de estudiar los romanos, ¿no? Pero bueno, hoy continuamos y quiero invitarte para que vayamos al capítulo 15. Ya hace un par de domingos atrás habíamos estado estudiando el hecho de cómo en la iglesia judíos y gentiles acéptense los unos a los otros, el débil y el fuerte, y cómo también John Mario nos compartía hace 3 domingos atrás el hecho de que cada uno agrade a su prójimo en lo que sea necesario para su edificación. Y bueno, vamos a ver ahora a partir del versículo 7 en adelante qué nos dice este texto. Romanos capítulo 15, versículo 7 al 21. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres
y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles, y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que no han oído, entenderán. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quiero invitarlos para que abordemos esta enseñanza en dos puntos. El primero, que está del versículo 7 al 13, y el segundo del versículo 14 hasta el final, hasta el versículo 21. Vamos con el primer punto, versículo 7, versículo 7 al 13. Y aquí vemos a Cristo como servidor tanto de judíos como de gentiles. Y bueno, de nuevo aparece una palabra, un verbo, un imperativo que parece ya ha estado sobre todo a lo largo del capítulo 14. ¿Y qué verbo ves tú ahí que es como una exhortación, un imperativo para todo creyente en el versículo 7? Acéptense. De nuevo aparece ese tema, ¿no? Acéptense. Veo otra vez el Señor insistiendo, vea, acéptense. Aceptar. Otras traducciones utilizan la palabra recibir. Y este es un verbo, hermanos, que digámoslo desde su significado original en el griego, denota intensidad, demostrar iniciativa al tomar posesión de algo o recibir algo con un fuerte interés personal. Acoger, aceptar, tomar para sí o incorporar algo o a alguien a nuestra esfera personal. Tal vez como lo que sucede en el matrimonio, ¿no? Yo te acepto como mi esposa, algo con un fuerte interés personal. Pero también quiere decir conceder acceso al corazón de alguien para tener amistad y una relación con esa persona. Aceptar, acepta a tu hermano, recíbanse unos a otros. Esto es algo así como cuando se realiza un trasplante de órgano, ¿no? Yo no sé si tal vez haya alguien aquí en esta mañana a quien le hayan realizado un trasplante en alguna ocasión. ¿Sí? Vea que sí, sí. Un trasplante de un órgano. Bueno, todo lo que sucede ahí alrededor de eso, ¿no? El estudio para ver si podría ser compatible, etcétera, etcétera. Investigando un poquito acerca de eso, de cuando se hacen trasplantes, bueno, el cuerpo
lo puede rechazar o puede aceptar a ese miembro, ¿sí? La aceptación, hermanos, significa, desde el punto de vista del trasplante de un órgano, la aceptación de ese nuevo miembro, de ese nuevo órgano, significa que el sistema inmunitario del receptor no considera al nuevo órgano como un cuerpo extraño, sino que hay unidad ahora con ese nuevo órgano. Hay unidad, ¿sí? Trabajan juntos para el bien del cuerpo, para el bien del cuerpo. Hay una misma sangre que une a esos miembros. Y como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, hay una misma sangre que te une a tu hermano. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y bueno, como Cristo nos ha aceptado, es que ahora se le dice al creyente que así debe aceptar a sus hermanos. ¿Lo viste en el texto? Por tanto, versículo 7, acéptense los unos a los otros, ¿cómo? Como también Cristo nos aceptó. Ahora, la pregunta que se levanta es, bueno, ¿y cómo fue que Cristo nos aceptó? ¿Sí? ¿Cómo es que Cristo nos aceptó? Bueno, digámoslo que de forma aquí en el texto, puntualmente en el texto, podemos decir, hermanos, que lo primero que debemos decir acerca de la forma en que Cristo nos ha aceptado es que eso es para la gloria de Dios. ¿Lo ves en el texto? Como Cristo también nos aceptó para la gloria de Dios. El propósito, el fin de nuestra aceptación en Cristo es para la gloria de Dios. Es decir, hermanos, para que el nombre de Dios sea honrado, alabado, exaltado. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que alguien como tú y como yo, que somos qué, hermanos? Somos pecadores, ¿sí o no? Con confianza. Somos bien complicaditos, sí. Bastante, otros dirían demasiado. En fin, somos pecadores, hermanos. ¿Cómo es posible que tú y yo, siendo pecadores, hayamos podido ser aceptados por nuestro Señor, quien es santo, quien es justo, quien es perfecto en todos sus atributos? ¿Cómo es posible eso? Hermanos, y eso solo puede ser por la gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios. Como lo dice Efesios en el capítulo 1, versículos 3 al 6. Quise traer este texto para mirarlo puntualmente en la versión Reina Valera. No sé si se puede proyectar ahí, Ceci, con confianza. Si no, tranquilos. Pero hermanos, mira, este texto dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Es decir, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. ¿Y ese amado es quién? Cristo. Cristo, hermanos. Hermano, cada creyente, si tú eres un cristiano, yo quisiera recordarte esta verdad del Evangelio en esta mañana, hermanos, que tú eres acepta en la persona de Cristo. Dios te acepta a ti en la persona de Jesús, en la persona de su Hijo. No es como que, ay, a ver, ¿yo qué tengo que hacer? ¿No? A ver si esta semana, ¿será que Dios sí me está aceptando? Ay, no, y esta semana que estaba andando más con el pie izquierdo. Ay, no, pero de pronto esos días en los que sí, mejor dicho, me levanto con el pie derecho y siento que todo está marchando, mejor dicho, sobre ruedas. Uy, no, ahí sí creo que Dios me ha aceptado. Ay, no, hermanos. La base para nuestra aceptación no se trata de nuestras obras. No se trata, hermano, de nuestras decisiones, de lo bien que le caemos a Dios. Es más, hermanos, como ya lo hemos visto, ninguno de nosotros buscaba a Dios. ¿Lo recuerdas en el capítulo 3 de Romanos? No hay un justo. No hay quien busque a Dios ni aún uno. No, hermanos. Pero ahora,
Por la obra de Cristo, nosotros estamos en paz con Dios. Hemos sido declarados justos, como lo hemos venido viendo a lo largo de nuestra serie. Y somos aceptos en el amado, en la persona de Cristo. Su aceptación no se basa en nuestros méritos, en los días que como que sí todo está bien, peace and love, ¿cierto? Hermanos, ¿y sabes qué? Esa es una verdad que yo quisiera animarte a que siempre tengas presente. Si tú eres un creyente, esa es una verdad que tú deberías tener presente siempre. Es decir, recordarte a ti mismo, ay Señor, yo ya soy acepto por ti. Me has aceptado en la persona de Cristo. Esta semana que todo marchó sobre ruedas, Señor, pero yo soy acepto en el amado. Señor, y esta semana que mejor dicho, se me salieron hasta los chukis, los hijos de chukis. Señor, sí hermanos, ¿o será que solo a veces me pasa a mí? No hermanos, cierto, cuando ese viejo hombre quiere salir a flote, Señor, gracias, porque yo soy acepto en el amado, en la persona de Cristo, en la persona de tu Hijo. ¿Sí? Tenemos paz para con Dios. Como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y esa paz requirió, hermanos, un pago bastante costoso, que yo creo que muchos de ustedes lo recuerdan. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada en la cruz, como lo dice Colosenses 1:20. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. El costo de nuestra paz fue la sangre de Cristo. ¿Sí? Así que, hermanos, no hay nada en nosotros que nos recomiende ante Dios. Nuestra aceptación descansa únicamente en la persona de Cristo. Y es a partir de esa forma en la que somos aceptos, que ahora se nos dice que, mire, acéptense unos a otros. Acéptense unos a otros. Por gracia, por la obra de Cristo. Hay una misma sangre que nos cobija ahora a todos aquellos que somos llamados hijos de Dios. Y sabes, hermano, el propósito de nuestra aceptación, de aceptarnos unos a otros, no es como que, uy, no, qué mujer tan querida, vea cómo acepta a sus hermanos. Uy, no, qué tipo tan querido, cómo acepta a sus hermanos. Sino que así, como el propósito de que Cristo nos haya aceptado es la gloria de Dios, así también el propósito de que nos aceptemos unos a otros es la gloria de Dios. La gloria de Dios. No se trata de nosotros, hermanos. Se trata de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, Cristo hizo posible eso haciéndose un siervo, tanto de judíos como de gentiles. ¿Lo viste ahí en el texto? Vamos ahí de nuevo al versículo 8. Dice, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión. Bueno, y en otras traducciones podría ser como se hizo servidor o se hizo un diácono, que esa es una definición también muy especial para un diácono. Es alguien que sirve de los judíos. Se hizo servidor de los judíos. Y el propósito de haberse hecho un siervo tiene el propósito de haberse hecho un siervo era por partida doble. ¿Sí? Tiene dos enfoques. En primer lugar, en el caso de los judíos, se hizo siervo de ellos para así demostrar que Dios es fiel a sus promesas. ¿Lo viste ahí en el texto? Dice, para demostrar la verdad de Dios, confirmar las promesas dadas a los padres. Es en la persona de Cristo, hermanos, que se da cumplimiento a todas las promesas hechas al pueblo de Israel y a los patriarcas. ¿Lo recuerdas? Por ejemplo, a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en fin, todas esas promesas que tú ves ahí en el Antiguo Testamento hallan su cumplimiento ¿en quién? En la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Pero en segundo lugar, Cristo se hizo un siervo también para hacer posible que otras personas de otros pueblos, que en el texto son descritas como ¿quiénes? Los gentiles, ¿sí? Para que personas de otros pueblos y naciones que no eran de su pueblo pudieran experimentar el amor de Dios
y ser llamados sus hijos. Es decir, que esas personas pudieran experimentar en carne propia la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Esta persona no merece que yo lo ame, pero voy a tener misericordia de él. No merece que lo llame mi hijo, pero lo voy a hacer mi hijo, mi hija. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Así que, hermanos, de esta forma, Cristo hace posible que tanto judíos como gentiles puedan alabar juntos a Dios. ¿Lo viste que en esas citas que hay, sobre todo desde el versículo 9 en adelante, es algo muy repetitivo, que alaben a Dios? Por ejemplo, en el 9, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. En el 10, regocíjense gentiles con su pueblo. 11, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y en el 12, retoñará la raíz de Isaí, que sabemos está haciendo una referencia a ¿quién? ¿Quién es esa raíz de Isaí? Nuestro Señor Jesús, Cristo, ¿cierto? Dice, el que se levanta a regir a los gentiles y los gentiles pondrán en él su esperanza. Hermanos, el texto dice como está escrito, ¿no? Bueno, hay 4 citas en este texto y son una serie de citas de diferentes grupos de textos de la Biblia. Por ejemplo, yo sé que algunos aquí de ustedes saben que, por ejemplo, a algunos textos de la Biblia se les llama la Torá o la ley, ¿cierto? Que son ¿qué libros? Bueno, los 5 primeros libros, ¿cierto? Bueno, a otro grupo de libros, por ejemplo, se le llama los escritos, en los que están los salmos, etcétera, etcétera. Otro grupo de libros, los profetas, mayores y menores, y pues valga la redundancia, son los libros proféticos. Bueno, pues por ejemplo, la cita que aparece tanto en el versículo 9 como en el versículo 11, es una cita que hace referencia a los escritos. Por ejemplo, ahí se está citando el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 50, pero también se cita el Salmo 18, 49 y también se cita el Salmo 117, versículo 1, que fue el salmo que leímos al comenzar nuestra celebración. Pero también en el versículo 10 hay una cita que es propiamente del grupo de libros de la Torá o de la ley, que se está citando el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. Y la cita que aparece finalmente en el versículo 12 es una cita que, como el texto lo dice, pertenece al grupo de libros proféticos, ¿no? El libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10. Ahora uno pensaría, bueno, pero ¿y por qué Pablo está citando como de esos diferentes grupos del Antiguo Testamento? Bueno, como lo dice el doctor Douglas Moo en su comentario a los Romanos, Pablo está citando diferentes partes del Antiguo Testamento para mostrar que la inclusión de los gentiles con los judíos en la alabanza a Dios ha sido parte de los propósitos eternos de Dios. ¿Sí? No es que como que, llegó el año 50 antes de Cristo y de pronto ya el Señor sabía que se acercaba el nacimiento de su Hijo y no, vamos a incluir de pronto a otras personas, a otras naciones. No, sino que Pablo precisamente está haciendo alusión a esos diferentes grupos del Antiguo Testamento para mostrar que ese era el propósito de Dios desde la eternidad. Que gentes de otros pueblos y naciones se unieran a su pueblo y juntos alabaran a Dios. ¿Sí? Es decir, hermanos, que si había alguna clase de separación o de enemistad entre estos dos grupos, como lo dice Efesios 2:14, pues todo muro de separación fuera derribado en la persona de Cristo. Miramos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 14. Esto lo dice Efesios 2:14, dice así: porque Él mismo es ¿quién? Cristo, Jesús, Él mismo es nuestra paz. ¿Sí? Y de ambos pueblos, recordemos aquí en el contexto de Efesios se está hablando de la circuncisión, los circuncisos y los incircuncisos, ¿sí? Los gentiles, los judíos. Y de ambos pueblos hizo uno, hermanos, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo, en la persona de Cristo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. La paz. Hermanos,
Este es el poder del Evangelio. Cristo vino, hermanos, para que Dios aceptara tanto a judíos como a gentiles. El propósito de Dios es que en medio de cualquier división o enemistad, el Evangelio traiga, mire hermanos, unidad. Y eso redunde en alabanza a Dios, como precisamente lo que estamos viendo desde los versículos 9 al 12. Que eso redunde en alabanza al Señor. Pero bueno, hermanos, parece que nos estamos quedando un poquito como en el allá, ¿no? En el allá. Bueno, ¿y eso nosotros qué? Bueno, en alguna medida eso que hemos observado es la base para entender, ¿y ahora eso a nosotros qué? Hermanos, ¿sabes? La iglesia es la única comunidad donde personas que no tienen nada en común pueden estar unidas en Cristo. En Cristo, judío y gentil, de trasfondos diferentes. ¿Lo recuerdas como lo veíamos en el capítulo 14? Judíos tal vez muy estrictos en cumplir la ley y en ciertos ritos, etcétera, etcétera. Y de pronto los gentiles, pero qué problema hay que comer carne, hermano, tranquilo, que pues mi hijo. De pronto le dirían, ¿no? Pero cualquier sábado un día sagrado, todos los días son sagrados delante del Señor. Y en cambio los judíos. Y esas tensiones que se vivían ahí en la iglesia. Pero ahora ellas debían recordarse. Pero somos uno en Cristo. Cualquier muro de separación ha sido derribado en la persona de Cristo. O como lo dice el pastor Tim Keller en su comentario a los Romanos, una forma de ver que estás entendiendo el Evangelio y viviendo el Evangelio es ver cuánto amas a las personas a pesar de sus defectos o de lo diferentes que son a ti. Hermano, yo quisiera preguntarte, sé que probablemente esto ya en algún momento dado lo hayamos abordado, pero sabes, es que el mismo texto sigue insistiendo en eso, acéptense, ¿sí lo ves? Y ya lo habíamos visto en el 4, ¿verdad que eso es muy fácil aceptarse? Tal vez de allí la insistencia en el Señor una vez más, acéptense, acéptense. Hermanos, tú percibes que en la iglesia hay personas que son diferentes a ti. Un poquito. O bastantico más bien. Todas dicen por acá. O como lo diría el pastor Mark Dever, hermanos, una vez más. En su libro, La Comunidad Atractiva, que precisamente es uno de los rebaños que estamos estudiando, porque queremos entender mejor qué es la iglesia. ¿Cierto? Venimos a la iglesia con algunas ideas distorsionadas de lo que es la iglesia, pero no, queremos en ese rebaño entender un poco mejor qué es la iglesia. Bueno, en ese libro, por ejemplo, el pastor Mark Dever dice que para mantenernos fieles al Evangelio necesitamos personas que sean diferentes a nosotros. Diferentes a nosotros. Yo sé, hermanos, que de pronto lo más cómodo sería que no, que en la iglesia todos fuéramos igualitos, pero sabes, hermano, no, hermano, la verdad eso no refleja el Evangelio. No es una evidencia de un evangelio saludable. Pero más bien, otra vez, judíos y gentiles, ricos y pobres, ¿sí? El propósito de Dios era que tanto judíos como gentiles alabaran juntos a Dios. Y quien hace esto posible es la raíz de Isaí, como lo vimos en el texto ahí, en el versículo 12, que sabemos se está refiriendo a Cristo, a Jesús. Una vez más, quien hace posible esta unidad es Cristo. Cristo, hermanos. Este ha sido el propósito, el plan de Dios, que gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación lo adore. Se unan, estén juntos, estén unidos en Cristo. Es cuando cantamos, como ahorita lo hacíamos. Cuando cantamos juntos que estamos expresando nuestra unidad en Cristo. Tal vez así como cuando cantamos el himno nacional de nuestro país. Y de pronto ahí hay hombres, mujeres, ricos, pobres, niños, ancianos. Pero al cantar juntos estamos demostrando que hay algo que nos une. Nuestra nacionalidad. Somos colombianos. O tal vez para nuestros hermanos venezolanos. Cuando juntos cantan también su himno nacional. Hay algo que les está uniendo. Esa ciudadanía.
Así también cuando como creyentes cantamos juntos al Señor de su gracia, de su obra en la cruz, de que Él es nuestra fortaleza, estamos declarando, hay algo que nos une, juntos, como lo vimos en el texto, para que juntos alaben al Señor. Gentiles, alaben al Señor con su pueblo. Quien nos une es Cristo. Pero bueno, hermanos, otra vez el texto. Repitiendo ese verbo que ya habíamos visto en el capítulo 14. Acepten, acepten. Y otra vez en el 7, acéptense. Y bueno, hermano, ¿tú qué dirías, hermano? ¿Será que es muy fácil aceptar a alguien? Bueno, de pronto al que es muy parecido a ti, de pronto, ¿cierto? Hermano, yo quisiera animarte, si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, yo quisiera animarte a que tomes un momento para pensar en esto. ¿A qué grupo de personas o a qué persona en particular te está costando más aceptar y recibir? Si tú eres un cristiano, yo quiero invitarte, ¿verdad? Si tú eres un creyente, esto tiene que ver contigo, hermano. Toma un momento ahí para meditar, para mirarte a ti delante del Señor. Pídele al Espíritu Santo del Señor que te guíe, Señor. ¿A qué persona yo no estoy aceptando? ¿O a qué grupo de personas? De verdad, hermano, no te distraigas. Piensa en esa pregunta. Piensa a qué persona te está costando aceptar, recibir. Acoger. Ser intencional en compartir. Y sabes, hermano, yo quisiera recordarte que Cristo se hizo un siervo tuyo. Sí, hermanos, Cristo se hizo un siervo tuyo. Yo sé que eso a veces pudiese parecer, uy, no, como que Jesús, un siervo de mí, pero a la luz del texto lo vemos. Cristo se hizo un siervo tuyo para que fueras aceptado por el Padre, para que tú fueras aceptado por el Padre. Tú y yo no éramos pueblo de Dios. Los gentiles que aquí están siendo descritos, ¿quiénes somos? Tú y yo, nosotros. Éramos como los gentiles y su misericordia nos ha alcanzado. Su inmensa compasión nos ha acercado a Él y nos ha unido a otros hermanos, hermanas en la fe. Hermanos, y es en la gracia de Cristo que estamos llamados a aceptar a aquellos que piensan o que son diferentes a nosotros. Es por gracia, hermanos. Otra vez, no es por méritos. Si tú de pronto te detienes a pensar, no, pero es que, ay, ¿por qué lo vas a aceptar? Es que qué bien me ha hecho. ¿Y por qué? Pero recuérdate el Evangelio, como Cristo te aceptó. Por gracia, lo merecíamos. Ninguno, hermano. Precisamente esa es la belleza del Evangelio, que es que no se trata de nosotros, hermanos. Es su misericordia. Y así entonces es que estamos llamados a aceptar a otros. No se trata de nosotros, hermanos. Se trata de la gloria de Dios. Y hermanos, ¿sabes qué? Yo quiero invitarte a que ahora tomes ahí un momentico para orar. Si ya pensaste en alguna persona a la que te cuesta aceptar, o a un grupo en particular de personas que te cuesta aceptar, yo quiero invitarte, hermano, ahí tú estás delante del Señor. Ora a tu Señor. Ora a tu Señor. Como el Espíritu Santo del Señor te esté guiando en arrepentimiento. Y también en petición, ora al Señor por ese hermano, esa hermana o ese grupo de personas a las que te está costando aceptar. Ánimo, pidámosle al Señor que los bendiga. Ay, hermano, no te distraigas. Un minutico en silencio y cada uno oremos al Señor por esa persona o personas. Oremos, hermanos, ahí. Un minutico en silencio.
Señor, tú conoces nuestro corazón, Señor. Sabes, Señor, que de esa persona a la que nos cuesta aceptar. Y Señor, te pedimos que nos perdones, Señor. Perdona nuestro orgullo. Perdona, Señor, nuestra soberbia. Señor, y queremos orar por esa persona o grupo de personas. Y te pedimos que los bendigas, Señor. Sí, Señor, bendice a ese hermano. Bendícela, Señor. Que pueda seguir creciendo en la fe, siendo edificado. Que pueda crecer hasta la estatura de un varón o una mujer perfecta. Es decir, maduros en Cristo. Por favor, Señor, guarda a ese hermano. Prospéralo en todas las cosas, Señor. Líbralo del mal. Por favor, Señor, líbralo del mal. Eso queremos pedirte en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es el poder del Señor, el poder del Evangelio de Cristo, que nos faculta para aceptar, para amar a otros. Pero bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, hermanos? Muy bien. ¿Como me aporreaditos o qué? Como que, uy. Hermanos, vamos ahora al segundo punto de esta enseñanza, que es lo que vemos en los versículos 14 al 21. Versículos 14 al 21. Pablo, ministro a los gentiles, en donde vemos el ministerio de Pablo a los gentiles. Y bueno, Pablo reconoce que estos hermanos están llenos de ¿qué? ¿Qué dice el texto? Ahí en el versículo 14 en adelante. Llenos de bondad. ¿Y de qué más? Y de conocimiento. ¿Y qué más dice de esos hermanos? Y capaces, hermanos. Estoy convencido de que ustedes están llenos de esto, de bondad, de conocimiento, y que son capaces de amonestarse los unos a los otros. ¿Sabes, hermano? Parte del aceptar a otros en Cristo implica esto también. Estas son algunas de las implicaciones del Evangelio. Algunas traducciones, por ejemplo, en lugar de la palabra amonestarse unos a otros, utilizan, por ejemplo, y que ustedes son capaces de instruirse unos a otros o capaces de exhortarse unos a otros. Bueno, eso forma parte de aceptar a otros, de nuestra unidad como hermanos. ¿Has sido instruido por algún hermano? ¿Amonestado? ¿Exhortado? Sí. Bueno, ¿has tenido que hacer eso con algún otro? Si no, hermanos, ánimo, porque eso forma parte de nuestra unidad en Cristo. Ánimo en el Señor. Y que se haga siempre para la gloria de Dios, con la intención de glorificar al Señor, de verdad, hermanos, y de que la iglesia sea edificada, cuidada. ¿Sí? Y bueno, Pablo reconoce con cierto atrevimiento, casi que disculpándose, que les ha escrito y les ha recordado ciertas cosas del Evangelio. ¿Lo ves ahí en el texto? Dice ahí en el versículo 15, pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez. Hermanos, algunos comentaristas señalan que aún la iglesia más madura o el creyente más maduro necesita recordar ciertas verdades del Evangelio. Todo parece indicar que estos hermanos ya conocían esas verdades, pero Pablo les dice, mire, les estoy recordando esto otra vez. Y sabes, hermano, esto es algo que unos a otros nosotros hacemos. En ocasiones cuando sostenemos diálogos unos a otros, no deberíamos de dejar de recordarnos en el Evangelio. Por más que de pronto nosotros pensemos, no, pero es que yo qué le voy a decir a ese hermano. Es que ese hermano, ¿qué le voy a decir? En serio, hermano, no deberíamos dejar de recordarnos el Evangelio unos a otros. Unos a otros. José, ¿sabes qué, José? Recuerda que tú ya eres alguien acepto en Jesús. No olvides eso, mi hermano. Cristian, ¿sabes qué? Recuerda que nada te va a poder apartar del amor del Señor. Recuérdalo, Cristian. Por más madura que sea una iglesia o un creyente, hay verdades del Evangelio que deberían estarse recordando constantemente, hermanos. O lo que algunos han dicho, predícate a ti mismo el Evangelio, recuérdate a ti mismo el Evangelio.
Ay, Señor, esas semanas, otra vez donde uno parece que como que, uy, no, Señor. Recuérdate el Evangelio. Señor, yo ya he sido acepto en el amado. Señor, si en estos momentos me llamaras a tu presencia, nada me apartaría de ti, Señor, porque ni la misma muerte me va a poder apartar de tu amor. Predícate el Evangelio a ti mismo. Recuérdate el Evangelio a ti mismo, pero también recuérdaselo a tus hermanos. Recuérdaselo a tus hermanos. Recuérdaselo a tus hermanos. No importa cuán maduro tú pienses, no, ese hermano ya que no, recuérdale el Evangelio. Que somos salvos por la gracia del Señor. Hermano, ¿sabes qué? Ánimo, recuerdas que no es por tus obras, es la gracia del Señor. Que hemos recibido la justicia de Cristo. Que no tienes por qué estar buscando tu propia justicia, a ver qué cosas tengo que hacer y, uy, no, hermano, ¿sabes qué? Tú ya eres justo o justa en la persona de Cristo, que nada te va a poder apartar del amor de Dios. Lo que toda iglesia debería ser y hacer, recordarse el Evangelio, recordarse el Evangelio. O a la luz del versículo 16, como lo vemos de ahí en adelante, ministrando el Evangelio de Dios. Eso es lo que ministramos. O como Pablo está haciendo uso de esa figura del Antiguo Testamento, sacerdote del Evangelio de Dios. El servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el Evangelio de Dios, como Pablo lo está señalando. Y sabes, hermano, yo quisiera recordarte eso también. Todo creyente es un sacerdote del Señor. Es decir, es un siervo del Señor. Si tú eres un creyente, hermano, yo quiero recordarte eso. No importa si tú eres un docente, si eres médico, si eres un ingeniero, un abogado, una profesora, etcétera, etcétera, una ama de casa, tú eres un siervo, una sierva del Señor. Tú eres alguien que está sirviendo a Cristo. No meramente cuando aquí en la sede hacemos cositas para la iglesia, no, en tu trabajo. Sí, cuando tú estás enseñando a esos estudiantes que tienes a cargo, tú eres un siervo de Cristo. Cuando tú vas también por la calle manejando tu carro, ahí también sigues siendo un siervo de Cristo. En todo momento, en todo momento. Vea, algunos se rieron porque saben que la conducción saca chukis también. Sí, hermanos, en cada instante tú eres un siervo del Señor. No solamente aquí cuando vienes y enseñas en un curso de rebaños o cuando estás ahí en los rebaños no, hermanos, no, toda nuestra vida está delante del Señor. No nos permitamos hacer esas fracciones o esas divisiones en nuestra vida de fe, como que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo secular. No, toda nuestra vida es sagrada delante del Señor. Todos somos siervos del Señor. Y sabes, hermano, lo que unos a otros hacemos es ministrarnos el Evangelio de Cristo, compartiéndonos el Evangelio de Cristo, recordándonos el Evangelio. El propósito de la proclamación del Evangelio, como lo dice Pablo ahí al final del versículo 16, que esa ofrenda que hace de los gentiles sea aceptable, dice, santificada por el Espíritu Santo, es decir, el propósito de la proclamación del Evangelio es la santificación de los creyentes por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto nos recuerda parte del ministerio de la iglesia, es decir, parte del ministerio que todo creyente tiene, y es el anuncio del Evangelio a toda criatura, a toda persona, no sea de nuestro agrado o no de nuestro agrado. De allí que hayamos dicho que todo creyente es un siervo de Dios. Todo creyente está llamado a la proclamación del Evangelio y como lo dice Pablo, esa proclamación es algo que requiere tanto palabras como obras, como lo dice en el versículo 18. Versículo 18, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. ¿Cómo? En palabra y en obra. En palabra y en obra. Son dos cosas que no se deben desligar, sino que van ahí junticas, de la mano. Predicación del Evangelio en palabra y en obras. Tal vez, como lo diría Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe, pero ¿y tus obras? ¿Cierto? Bueno, la evidencia de la fe, como esa famosa, como esta serie que estuvimos viendo, en las obras se ve. La proclamación del Evangelio es algo que requiere eso, palabras
y obras. El evangelismo, hermanos, es parte de la forma en que nosotros nos ofrecemos a sí mismo a Cristo. Pablo señala que ve esta obra evangelística, misionera, como una ofrenda a Dios, ahí en el versículo 18. Así que, hermanos, testificar de Cristo en el lugar donde estemos, otra vez, sea en palabras o en obras, ¿sí? No es algo como que le añadimos a nuestra vida, ¿sí? Como que, bueno, y ahora voy a evangelizar. No, nuestra vida misma debe ser eso, como tal vez Pablo diría, una carta abierta en la proclamación del Evangelio. Y Pablo deja ver, hermanos, que esta obra misionera es la santificación de esas personas evangelizadas. El pastor Tim Keller, hermanos, dice en su comentario a los Romanos que el objetivo de nuestra evangelización no se debería reducir a que las personas hagan una oración de fe y ya, sino de que puedan seguir siendo discípulos de Cristo. ¿Sí? No estoy restando importancia a cuando hicimos alguna oración de fe, pero nuestra obra de evangelización, la obra misionera, no se puede reducir meramente a eso, sino que debe conseguir que esa persona pueda ser un discípulo de Cristo, siga a Cristo, se forme en él el carácter de Cristo. O como lo dice Colosenses 1:28, miremos esta cita. Colosenses 1:28 dice así: a Él, es decir, a Cristo, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, ¿a fin de qué? ¿Con el propósito de qué? De presentar a todo hombre perfecto en Cristo. O otras traducciones utilizan maduro en Cristo. ¿Sí? Con este fin también trabajo esforzándome, según su poder que obra poderosamente en mí. Esforzándome. Trabajo. Bueno. Ahora, hermano, ¿tú qué dirías? ¿Que la obra de evangelización es como algo muy sencillo? Es como muy fácil. Sí, amén, dicen unos por aquí, ¿cierto? Párame. No, hermanos. La proclamación del Evangelio es algo que requiere esfuerzo. Pablo mismo lo está señalando ahí en el versículo 20, míralo, cuando dice: de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio. Y en el versículo 18 es algo que involucra tanto las palabras como las obras, dos cosas que van juntas en el Evangelio. ¿Qué dirían de pronto las profesoras del Redil Junior en la tarea de discipular a los niños? Eso es algo muy fácil, preparar las clases. Ellos se preparan así y ya. o los hermanos que preparan las clases de pronto de rebaños. Sí, eso es facilito, ahí en media horita. No, hermanos, eso es algo que requiere esfuerzo. La obra misma de evangelización, cuando compartimos con otras personas, eso no es algo ahí como, no, es algo que requiere esfuerzo. ¿O no, hermanos? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. No debería ser extraño para nosotros que la obra misma de evangelizar, de compartir con otros, de discipular, implique un esfuerzo. Claro que sí, hermanos, es una realidad. Y Pablo nos deja ver una vez más la necesidad de ser intencionales en esa obra de evangelización. Lo dice ahí en el texto, cuando Pablo precisamente está hablando de eso. Dice: me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: a aquellos que nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Es decir, para Pablo seguramente le implicó atender a aquellas personas que no habían escuchado el mensaje del Evangelio. Tal vez para Pablo, implicaba sostener diálogos para saber en dónde no se había predicado el Evangelio. Y unir esfuerzos para ir allá. Su atención en aquellos lugares donde no se había predicado el Evangelio. Ahora, tal vez hoy por hoy, eso implicaría igualmente diálogos con familiares, con amigos, con personas a quienes no se les ha predicado el Evangelio, y no quedarnos meramente, otra vez, como decía el pastor Tim Keller, en reducir la obra de evangelización a una oración de fe, sino en unir esfuerzos. Y yo quisiera preguntarte, hermanos, tal vez qué tipo de esfuerzos
tú pudieras decir son necesarios para la proclamación del Evangelio? ¿Qué clase de esfuerzos tú crees que serían necesarios? ¿Mm? Ujú. Y en una ciudad como la nuestra, ¿cierto? Algo tan valioso como el tiempo, apartar tiempo, claro. Económicos, claro, también que lo requiere. ¿Qué más dirías? ¿Mm? Voluntad, la voluntad. Ujú. Amor. ¿Qué tal escuchar? Escuchar. A veces escuchar no es fácil. Para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad, ser discípulos de Cristo. Y como termina el versículo 21, señalando para que a los que nunca les fue anunciado vean. Y los que nunca habían oído entiendan, puedan entender el mensaje del Evangelio. Hermanos, esfuerzos en palabra y en obra. Sabes, hermano, yo quisiera compartirte el testimonio de una persona que llegó a los pies del Señor. Conocí a una pareja que ellos tuvieron una amiga muy cercana, y tanto que casi que la consideraban como una hermana realmente, una parte de la familia. Ella no era creyente y me compartían que durante casi 10 años estuvieron compartiéndole el Evangelio. Oiga, hermano, ¿usted sabe lo que más o menos son 10 años hablándole a alguien? Y que seguramente a ellos le implicó, lo sé porque me la compartían, la invitaron de pronto a algunos grupos, a un paseo, a un almuerzo. Es decir, compartir la vida. Esfuerzos en palabra y en obra. Esfuerzos. Y sé, porque ellos me lo contaron, que después de 10 años de estarle compartiendo a ella el Evangelio, finalmente llegó a los pies del Señor. Y ellos fueron testigos de su bautizo y de cómo empezó a crecer otra vez, hasta que llega a la estatura de una mujer perfecta en Cristo, ¿sí? E incluso como en la iglesia en la que ella estuvo, desarrolló un servicio de un diaconado en la iglesia. Esfuerzos, esfuerzos, hermanos. La proclamación del Evangelio requiere esfuerzos, sí, hermanos. No debería ser extraño a nosotros que eso tenga un costo. ¿Y pero eso por qué está siendo como que tan difícil? Claro, hermanos, la proclamación del Evangelio requiere esfuerzos de diferentes áreas, intelectuales, económicos, de tiempo, en una ciudad como la nuestra, donde el tiempo es algo valioso, claro. Y sabes, hermano, yo quisiera invitarte a que tomemos un tiempo también para meditar. Así tal vez como el ejercicio que podría hacer Pablo, ¿en qué lugares no ha sido predicado? Pero para ti hoy, para mí, ¿a quiénes, hermano, a tu alrededor tú ves que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio? ¿A qué personas tú pudieras descifrar? No ha escuchado el Evangelio. Ese compañero de trabajo, ese familiar que de pronto incluso ha sido reticente, pero que, bueno, no sabemos, pueda llegar al conocimiento de la verdad. Y animarte a pensar, hermanos, qué clase de esfuerzos el Señor te está permitiendo definir para compartir el Evangelio con ellos, con esa persona. ¿Qué clase de esfuerzos el Señor te está permitiendo definir? Decantar para compartirle el Evangelio. Sabes, hermano, muchos de nosotros, sin lugar a dudas, somos el resultado de nuestra fe, de que seamos llamados hijos de Dios, de las obras soberanas del Señor, pero también de que en esa soberanía del Señor Él haya usado a personas, hermanos en la fe, que invirtieron esfuerzos, hermanos, sí, en compartirnos el Evangelio, en estar dispuestos a escuchar muchas de nuestras inquietudes, de nuestras preguntas. ¿Y por qué aquí esto? Pero no, es que no entiendo. Y hermano, sáquele tiempo. ¿O no, hermanos? Somos el resultado de muchos hermanos en la fe que invirtieron esfuerzos en nosotros, en compartirnos el Evangelio, en escucharnos, en animarnos en la fe, en estar dispuestos a responder inquietudes, en acompañarnos en la tristeza o en la alegría. Esfuerzos, ¿sí? Hermanos, que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y nos aliente para compartir de Él y de su palabra
y que en medio de eso, de la palabra o de las obras propias que implique la predicación del Evangelio, descansemos en la obra que hace, como Pablo le está diciendo en el texto, en el poder del Espíritu de Dios, que es quien trae a la fe a los suyos. Sí. Y sabes, hermano, quiero invitarte a que tomes ahí un momentico para orar por esa persona. Si hay alguien que el Señor ya te permitió también como tener en tu mente de, esta persona necesita el Evangelio, no ha escuchado del Señor, este familiar, este amigo, este vecino, este compañero de trabajo. Y quiero invitarte, hermano, toma un momento para orar por esa persona, para que el Señor te permita de pronto discernir qué clase de esfuerzo puntualmente necesitas hacer para compartir el Evangelio con esa persona, con ese grupo de personas. Ahí, hermano, no te distraigas, no distraigas a quien está a tu lado y pídele al Señor por esa persona. Ora por ti mismo para que el Señor te guíe a compartir de Él. Y en la soberanía del Señor, Él pueda traer a Él a los suyos. Ahí, hermanos, un minutico, un momentico en silencio, ora por esa persona. Oremos, hermanos, ahí. Señor, nosotros oramos por ese familiar, ese primo, ese tío, que tal vez a veces parece tan duro al mensaje del Evangelio, ese esposo o esposa, esos familiares, amigos, vecinos. Te rogamos por ese compañero de trabajo, compañera de trabajo. Señor, que los traigas al conocimiento de la verdad. Alienta y anima nuestro corazón, Señor, para compartir de ti. Y que podamos descansar en la obra que tu Santo Espíritu hace, de convencer de pecado y de traerles a una nueva vida, la obra del nuevo nacimiento. Sí, Señor, ten misericordia de ellos. Ponemos delante de ti a esa persona o personas, familia. Señor, ten misericordia de ellos. Tráelos a ti, Señor. Eso te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Y hermanos, quisiera dirigirme ahora finalmente a mis hermanos en la fe. Y yo quisiera recordarte brevemente el Evangelio. Si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, yo quisiera recordarte, hermano, si hoy gozas del privilegio de ser llamado hijo de Dios, alégrate en el Señor, hermanos. Es por la pura misericordia del Señor, como lo vimos ahí en el versículo 9, que tú puedes ser llamado un hijo de Dios. No obedece a ningún mérito tuyo. Es la misericordia del Señor que te alcanzó. Y también quisiera animarte, alaba al Señor junto a tus hermanos y acéptalos en Cristo, como Él también te ha aceptado a ti, por gracia. Por gracia, no te permitas en tu corazón que se creen esas distancias con tus hermanos. Acéptalos, aceptémonos los unos a los otros como el texto nos lo está diciendo, como el Señor nos lo está una vez más recordando en su palabra. Pero también quisiera dirigirme a aquellas personas que nos visitan, tal vez una segunda, tercera ocasión, y que a ti mismo no te consideras un cristiano, un creyente. Hermano, querido amigo, la belleza del Evangelio te dice que tú puedes ser reconciliado con Dios. Hay algo que separa a todo hombre o mujer de Dios y es el pecado. Pero si tú reconoces hoy tus pecados, la misericordia de Dios también te puede alcanzar a ti.
¿Qué nos dice el mensaje del Evangelio? Que te arrepientas de tus pecados, de estar viviendo una vida pero lejos de Dios, y que pongas tu fe, tu confianza, tu esperanza en Jesús. Tú también puedes ser contado dentro del pueblo de Dios. Oremos, hermanos, oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es relevante a lo largo de todos los siglos de la historia, Señor. Es tu palabra, es verdad. Tú eres fiel a tus promesas, Señor. Y nos aferramos por la fe a tus promesas. Señor, queremos primeramente darte gracias. Gracias porque nos has aceptado en la persona de Cristo. Todo creyente es aceptado o aceptada en la persona de Cristo. Ya, es una verdad. Muchas gracias, Señor, porque esto no depende de nosotros. Gracias, Señor. Señor, y porque somos aceptos, es que queremos crecer en ti, Señor. Es que queremos obedecerte. No es que queramos obedecerte para que nos aceptes, no, Señor. Es que porque ya hemos sido aceptos, somos amados, es que queremos amarte, Señor, honrarte. Sí, mi Señor. Señor, y también nos acercamos reconociendo, Padre, nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, Señor, nuestra soberbia, cuando nos hemos permitido distancias con otros hermanos y no los hemos aceptado. Señor, perdónanos, perdónanos. Él o ella es un hermano en la fe. Es alguien a quien cobija también la misma sangre, nos une la sangre de Cristo. Tú lo has aceptado, Señor. Nosotros, ¿quiénes somos para no aceptarlo? Ay, Señor, perdónanos. Perdónanos. Rogamos tu perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos guíes para ser intencionales en aceptarlo, en recibirlo, en buscar la unidad de la iglesia, Señor. Por favor, Señor. Y también, Señor, queremos pedirte por aquellas personas en quienes hemos pensado para que nos dirijas en compartir el Evangelio. Y que no nos limitemos, Señor, a una simple oración, de la cual no restamos importancia, sino que podamos esforzarnos en que en esa persona pueda crecer un discípulo de Cristo, alguien que te siga, Señor. Esfuerzos por el Evangelio. Por favor, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y querido hermano, te invito, no te distraigas. Querida hermana, no te distraigas. Medita allí en la palabra del Señor y adoremos al Señor.